Muy buenos días tengan todos, estimados hermanos y amigos que nos siguen por, por este medio de la internet para tener juntos este tiempo devocional. Mi nombre es Héctor Pérez y soy el pastor de la Iglesia Bautista El Camino en la ciudad de Las Vegas, Nevada. Es para nosotros una bendición poder tenerle junto a nosotros para compartir juntos este tiempo devocional. Hoy iniciamos la meditación en el libro del profeta Ageo y le invito a que busquemos el capítulo número 1, versículos del 1 al 15. Libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Y dice de esta manera la palabra de nuestro Dios. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dichoso este pueblo, dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas atesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traedme madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo habían enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Vayamos a nuestro Padre amado en oración. Buen Señor, gracias por este momento que nos permites compartir la lectura de tu palabra en la Biblia. Suplicamos que tu Espíritu Santo nos dirija en este estudio bíblico y podamos nosotros sacar enseñanzas que redunden para nuestra edificación y crecimiento espiritual. En Jesucristo, amén. Este devocional lleva por título Prioridades y está basado en el libro de Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 15. Cuando leemos el versículo 5 y 9, debemos de hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál era la prioridad de Dios y cuál era la del pueblo? Al leer la Biblia podemos darnos cuenta que cuando dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, y posteriormente en el verso 9 declara:
buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. La prioridad de Dios era la reconstrucción de su casa, la reconstrucción del templo, el lugar donde el pueblo tenía el encuentro con Dios, el lugar donde el pueblo adoraba, el lugar donde el pueblo traía su sacrificio, obtenía el perdón de sus pecados, aprendía a relacionarse con Dios, etcétera, etcétera. En cambio, este lugar de Dios estaba destruido porque el pueblo estaba centrado en sí mismo. La prioridad del pueblo eran ellos mismos y no precisamente Dios. Y vemos que muchas veces los seres humanos ponemos en primer lugar nuestras prioridades a las prioridades del Señor. Cuando leemos este pasaje de la Biblia y vemos a Dios reclamando, por decir de alguna manera, al hombre, podemos aprender una gran verdad. Las prioridades de Dios tienen que ir por encima de las prioridades nuestras. Dios demanda de sus hijos en todo tiempo y en todo momento el primer lugar en todas las cosas, incluyendo nuestro bienestar propio. Por eso es importante que al meditar en este pasaje de la Biblia nosotros no formulemos la siguiente pregunta: ¿qué es lo más importante para tu vida? ¿Son tus planes? ¿Son tus proyectos? ¿Son tus deseos? ¿Son tus anhelos? ¿Es tu familia? ¿Es tu hogar? ¿Es esto más importante que los anhelos de Dios, que los planes de Dios, que las prioridades que tiene Dios para ti? Permítame decirle algo. No estoy diciendo que tu familia, tu casa, tu hogar, tu persona, tu trabajo, etcétera, no sean prioridades y cosas sin importancia en tu vida, sino que usted y yo tenemos que aprender a darnos cuenta que cuando la prioridad es Dios en primer lugar, el resto va a venir por añadidura. El resto va a hacerse partícipe de esta bendición de poner a Dios en primer lugar, perdón, por encima de todas las cosas. Quizás dice, todavía no es tiempo, cuando Dios está diciendo, vaya, amado hermano que nos estás escuchando, si Dios te está llamando, si Dios te está diciendo, este es el tiempo en que quiero que hagas esto o aquello o lo otro, para mí es importante que tú hagas todos los arreglos necesarios en tu vida para que todas las cosas empiecen a girar en torno a lo que el Señor está pidiendo de ti, a lo que el Señor está demandando de ti, porque esto es prioridad. Y hay bendición abundante cuando usted y yo respondemos a su llamamiento, a su invitación. Los judíos que regresaron del cautiverio en Babilonia lucharon contra la pobreza y contra otras muchas dificultades en aquel tiempo. Y aún así, unos 15 años antes, habían comenzado a construir el templo, pero la oposición les hizo desistir de esta empresa y habían abandonado la construcción del templo de Dios, del lugar de adoración, del lugar de oración, del lugar del perdón, del lugar del encuentro con Dios. Ellos se dedicaron entonces a sus propias casas, a sus propias vidas, a sus propias comodidades. Exactamente lo que ocurre muchas veces con nuestras vidas, que olvidamos todo lo que es de Dios para dedicarnos a todas aquellas cosas que son nuestras. Poco a poco el pueblo de Dios fue perdiendo su entusiasmo para glorificar a Dios, y poco a poco tú y yo vamos a ir perdiendo nuestro entusiasmo para glorificar a Dios si no tomamos la decisión de dedicarle a Dios todo en primer lugar y de tener sus prioridades como nuestras prioridades. Para transformar esta situación con el pueblo de Israel, Dios levantó al profeta Ageo, quien les advirtió: piensen en sus conductas, en el versículo 5. Y con estas mismas palabras el Señor te dice a ti y a mí: piensa en tu conducta, piensa en
¿Cuál está siendo tu actitud al no estar dándole prioridad a Dios y a las prioridades de Dios en tu vida? Por eso es importante. Y quiero hacerte esta pregunta a ti también. ¿Tú estás consciente de cómo es tu conducta? En el Antiguo Testamento, como también ahora, lo espiritual, lo social y lo económico van siempre interrelacionados. Aunque han pasado mucho tiempo, lo cierto es que la situación sigue siendo exactamente la misma. O sea, las condiciones siguen siendo las mismas. Y en este caso Dios hizo que el trabajo de la gente no rindieran fruto. Quizás diga que Dios tan cruel hace que el trabajo no rinda fruto para que la gente pase hambre. No. Dios hace que la tierra no rinda fruto. Dios hace que los trabajos no rindan fruto para que los hombres se acerquen a Él y se enfoquen en Él y se den cuenta que dependen de Dios y que necesitan a Dios y que por tanto comiencen a darle prioridad en su vida a las cosas del Señor. Y en este caso Dios hizo que el trabajo de la gente no rindiera fruto, ya que no habían puesto en primer lugar la obra de Dios. Entonces, véase esto como un acto de amor y de misericordia de Dios, quien a través de esta manera de actuar nos trae a la comunión con Él, a la relación con Él, y por ende esto provoca bendición en nuestra vida. Es importante que tú pienses bien en tu conducta, qué debías de hacer. Y cuando descubras lo que Dios está pidiendo de ti, es tiempo de que pongas manos a la obra. Dice Ageo claramente en los versículos 13, 14 y 15, vayan, traigan, construyan de nuevo el templo. ¿Cómo puedes corregir la distorsión de tus prioridades? Piensa en acciones concretas. Te costará tiempo, dinero, quizás te cueste esfuerzo, pero el Dios mismo promete: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. ¿Cómo reaccionó el pueblo cuando Dios dijo esto? Ellos se arrepintieron y pusieron manos a la obra. ¿Cómo vas a reaccionar tú? Dios también espera que tú te arrepientas, que pongas en tu vida en orden y que le des la prioridad a Él y que también pongas manos a las obras. El Señor te bendiga ricamente y te esperamos en el día de mañana para seguir compartiendo juntos este tiempo devocional.